Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias por acompañarnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Excelentemente bien, doctor. Muy bien, muy bien. Hoy es un día de rendición de cuentas. Claro que sí, celebrando la patria, ¿verdad? Además, ese gran sacrificio que que es nosotros. lo más importante. Claro que celebrando la patria. Quien no ama su patria no puede amar nada. Así es. Sí, vámonos a la semana 360 y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la República, Luis Abinader, pidió a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania, puesto que esa agresión violenta la norma básica de la convivencia pacífica entre las naciones, poniendo en vilo a toda la humanidad. El jefe de Estado colgó un comunicado en sus redes sociales en el que afirma que República Dominicana se encuentra estremecida por la invasión militar perpetrada por Rusia contra el pueblo de Ucrania. La República Dominicana tiene una relación económica con Rusia y Ucrania, países que hoy están en guerra, que abarca el turismo y la exportación de productos como el ron, cigarros y frutas. Rusia fue de los países emisores que mostraron aumentos en la llegada de turistas a la República Dominicana durante el 2021 respecto al 2020, con 108.203 adicionales, de acuerdo a reportes del Banco Central de la República Dominicana. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, dijo que la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania impacta prácticamente todo el espectro de las materias primas por los efectos que causa en el costo del petróleo. Indicó que el petróleo afecta a las materias primas plásticas, químicas, petroquímicas y también el tema transporte. Además, dijo que tiene un efecto directo en los alimentos. El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Leonardo Aguilera, advirtió que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podría provocar escasez de crudo en los mercados internacionales. Aguilera señaló que, de acuerdo con las proyecciones de bancos de inversión, se estima que el costo del crudo supere los $125 por barril. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, propuso al empresariado santiaguero realizar una alianza público-privada para contrarrestar la inflación en los productos de la canasta familiar. La vicemandataria dijo estar convencida de que, si se produce esa unión, el país saldrá victorioso de esa batalla, de igual manera como sucedió con la pandemia del coronavirus. La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao expresó su preocupación por el alza que ha experimentado el precio del cemento en los 2 últimos años. Landy Colón, presidente de la entidad, aseguró que en los últimos 24 meses ese material de la construcción ha aumentado un 35%. Y en el ámbito internacional, los ataques de Rusia contra Ucrania amenazan con causar graves daños económicos a algunos países e industrias, un daño que podría suponer penurias para millones de personas. Rusia es el tercer productor de petróleo más grande del mundo y un importante exportador de gas natural. Los cultivos ucranianos, sin embargo, alimentan a millones de personas en todo el mundo. Los líderes mundiales condenaron la invasión rusa de Ucrania, a la que describieron como un acto brutal y rápidamente impusieron fuertes sanciones a la economía rusa, al círculo cercano del presidente Vladimir Putin y a muchos de los oligarcas del país. Casi al unísono, Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados occidentales anunciaron una ronda de medidas punitivas contra los bancos y las principales empresas rusas e impusieron controles a la exportación con el fin de privar a las industrias y al ejército del país de semiconductores y otros productos de alta tecnología. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bien, hoy es 27 de febrero, el día más importante para los dominicanos. El 27 de febrero de 1844, pues nos independizamos.
un grupo de hombres, ¿verdad?, dirigidos por Juan Pablo Duarte, Sí. Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, decidió legarnos la nacionalidad. Ahí nació la República Dominicana. Por eso hoy es un día para nosotros recordar ese acontecimiento, para rendir honor a esos hombres y mujeres que lo entregaron todo por la patria. Aunque ya éramos dominicanos, lo que se hizo fue jurídicamente proclamar una república. Sí. Pero esa idiosincrasia que somos nosotros, eso venía desde tiempos Sí, Sí, así es. claro que sí. Entonces hoy es un día para recordar el sacrificio de esos hombres y mujeres, Claro. para rendirle honor, ¿verdad? Y para volver sobre los pasos, sí, sí. ¿verdad? Ver la importancia, conocer nuestra historia, ¿verdad? Porque ahí están nuestras raíces. Eso es lo que nos da fortaleza, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad?, el cimiento de la nacionalidad. Ante todo a los gobernantes que entiendan qué fue lo que ellos plantearon Así es. cuando crearon esto. Así es. Así es Entiendo. que honor para nuestros padres fundadores y a todos los hombres y mujeres que lo entregaron todo para que naciera la República Así es, Dominicana. así es. Hoy, 27 de febrero, el presidente acude al Congreso Nacional a rendir sus memorias, ¿verdad? Y lo hace precisamente porque hoy es el día más importante, 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, y hay muchas expectativas en torno al discurso del presidente Luis Abinader. La gente siempre se hace esas expectativas, pero no debería ser así, porque el presidente lo que debe decir es a rendir memorias, Exacto. a decirle, a llevarle al Congreso primero un informe de todo lo que ha hecho durante el año 2021, todo lo que hizo durante el 2021, y qué hizo, cómo lo hizo, cuánto invirtió, cómo lo invirtió, cuánto gastó, cómo lo gastó, para que con esos documentos, con esa información, el Congreso pueda rendir su función de fiscalizador, que nunca lo ha hecho, doctor. Exactamente. Eso es importante, pero la gente tiene muchas expectativas porque en este país, como ocurre en otros países de América Latina, los presidentes, sobre todo cuando están en reelección, aprovechan para hacer anuncios de obras, hacer anuncios de una serie de acciones tendentes a mantener las expectativas de la gente, la esperanza de la gente. Entonces, por eso se espera este 27 de febrero escuchar qué dice el presidente, además de las expectativas de cambios en el tren gubernamental. Bueno, esa figura es una figura jurídica que está contenida tanto en el derecho público como en el privado. Sí. Es el mandato. Entonces, el mandatario, fíjese, le llama mandatario a la persona que recibe el mandato. Sí. Y mandante es el que da ese mandato. En este caso es el pueblo, teóricamente, ¿verdad? El Sí. pueblo que le da el mandato. Por eso usted ve que le dice al presidente, el mandatario de la nación. Por eso, porque es el que recibe el mandato. Ahora, el Congreso es el que le autoriza a ejecutar esos planes Claro. de ingresos y gastos. Entonces se entiende que el mandatario tiene la obligación de rendir cuentas a quien le dio el mandato, que es el caso de la especie. Claro. Obviamente es una cuestión de tipo formal la que se hace en el Congreso, un escenario idóneo, ¿verdad? El escenario de la patria, Sí. en donde, ¿verdad?, están las cámaras reunidas para escuchar, ¿verdad? Pero se sobreentiende que eso debe haberse hecho durante todo el ejercicio. Claro. Y esa fiscalización que debe tener el Congreso debe estarse haciendo en la medida que se va a ejecutar ese presupuesto aprobado. Claro. ¿Te entiendes? Porque es un poquito difícil de que eso se pueda hacer en un par de horas. No lo va a una hacer en un sesión. par de horas, pero a partir del momento en que el presidente rinde las memorias, Sí. debe entrar en acción un equipo de trabajo que analice eso. Pero otra cosa... De manera tal sí. que el Congreso pueda decir en Sí. 3 meses o en 2 meses, hicimos un cruce de datos, de información, y hemos determinado que realmente hubo una buena aplicación del presupuesto o no hubo una buena aplicación del presupuesto. Pero que uno nunca ve ese tipo de reacción del Congreso Nacional, ni ve que determinadas instancias encaminan acciones para dejarle entender a la población de que realmente se hizo el trabajo que se ha estado esperando o que manda la Constitución de la República. Mire, realmente eso es sencillamente un formato. Porque Sí. los presidentes aquí no respetan eso. Los presidentes comienzan a hacer, si usted se puede analizar las ejecuciones presupuestarias aquí, los presidentes autorizan cosas que no están contempladas en el presupuesto. Claro. Y eso es parte de la política de la ejecución pública.
Es decir, y otra cosa, siempre se toma eso como un escenario político para justificar y ratificar aspiraciones. Sí. No solamente actual, porque ahora dice, bueno, que el presidente actual está buscando, eso lo sabe todo el mundo, pero es que todo lo que han pasado por ahí han hecho lo mismo. Sí. Todo, desde que la República nació hasta hoy. Por ha eso, sido lo mismo. por eso decía en mi comentario que la gente se hace ciertas expectativas, Claro. porque los presidentes que hemos tenido han aprovechado el escenario para eso. Porque es que el formato es que los presidentes son aquí el verdadero poder. Sí. O sea, aquí el primer poder del Estado, increíble, es el Congreso. No, y el escenario está montado para que te escuche el país completo. Sí, Entonces, porque aprovechan el escenario. Exacto, es el escenario. Pero realmente, como le digo, lo fundamental es que el Congreso es el primer poder de la nación. Así es. De donde surge todo lo demás. Bueno, el presidente y su gobierno tienen muchas cosas que exhibir en su primer año, ¿verdad? Sí. Le tocó enfrentar la pandemia, ¿verdad? Que Cierto. la venía enfrentando el pasado gobierno en su último año, ¿verdad? Porque recordemos que la pandemia comenzó en República Dominicana en marzo de 2020, un año electoral, la enfrentó el pasado gobierno hasta que entregó en agosto de 2020, y este gobierno que preside Luis Abinader, pues asumió las riendas del Estado en plena pandemia. Entonces, Cierto. bueno, en ese aspecto, cómo ha combatido la pandemia, el proceso de vacunación, son cosas que tiene que exhibir el gobierno. Ha iniciado una serie de obras, como la ampliación del metro de Santo Domingo hacia los Alcarrizos, ha comenzado unos corredores de autobuses, ¿verdad?, para la masificación del transporte, ha comenzado otras obras, prometió también concluir la presa de Monte Grande, dicen que está alrededor de un 70%, es una obra que viene del pasado gobierno. Entonces, habría que ver en cada área cómo el presidente rinde cuentas de las obras que ha ido ejecutando. Yo quiero hacer una acotación de orden. Sin embargo, yo diría que es hasta injusto hacerle una exigencia más allá de las posibilidades a una persona que llega al poder en un momento en donde lo que hereda es una serie de problemas. Claro está que usted dirá, bueno, pero el que aspira al presidente sabe que lo que tiene que venir es a buscar la solución. Sí. Pero hereda no solamente lo de la pandemia, hereda muchas cosas que uno no va a entrar en detalle aquí. No, la solución tendrá que presentarle el presidente cuando se vaya en 4 años. Te lo digo, Ahora lo que va a rendir exacto. memorias. Pero que ahora no es una cuestión de un presidente nada más. No, Es una no, cuestión claro que no. De las fuerzas de la nación. Sí. La gente que maneja lo económico, maneja Sí, lo político. pero es para maneja- que usted no se vaya muy lejos, porque los resultados tendrán que verse en 4 años. Sí. Bueno, en 3 años. Claro, sí. En el 2024 tendrá que decirme, yo solucioné tal problema. Sí, claro, porque lo está- encontré en este punto a X porcentaje y lo estoy dejando solucionado. Cierto. Por ejemplo, la salud, la educación, el transporte, la energía. ¿Cómo encontró cada cosa y cómo la está dejando, Cierto. ¿verdad?, en esos 4 años? Porque uno no puede esperar, como usted dice, que en un año te solucionen un problema. No, es que eso es una cuando cuestión- sobre todo uno sabe que son problemas que se vienen enfrentando o arrastrando desde hace mucho tiempo. Entiendo. Pero lo que sí es que este es un escenario para rendir cuenta de qué tú has hecho junto a tus funcionarios durante Claro. 2021. Exacto. Que eso es lo importante y lo que la gente debe esperar que haga el presidente hoy domingo 27 de febrero, ¿verdad? Bueno, claro. Sí, se acoge a lo que dice, a lo que Claro. establece la Constitución de la Cierto. República para que el Congreso haga su trabajo, ¿verdad? Pero es que fíjense, los males de la sociedad son permanentes. Sí, así es. Eso es una sociedad como la nuestra también, clientelista, no es fácil eso. Así es. Es fácil. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en unos segundos. Continuamos con el desarrollo del programa. Farmacia Patricio está en la avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II. Tiene sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro
y en la avenida Ecológica. Farmacia Patricio es la principal red de farmacia de Santo Domingo Este. Tiene importantes descuentos y recibe todos los seguros. Cuida la salud de los tuyos y tu bolsillo. Doctor, tenemos muro en la frontera. Perfecto. Fíjese, realmente uno de los problemas más graves, a mi modo de ver, que vive nuestro país desde el punto de vista territorial, es la inexistente y frágil frontera dominico-haitiana. Entonces, yo entiendo de que el presidente, por ejemplo, para él será un logro, por lo menos porque nadie se había atrevido a eso. Yo creo que desde el régimen de Trujillo no se había tocado la frontera en la forma que se ha hecho. No, doctor. Sí. El pasado gobierno construyó 23 kilómetros. Pero que eso Esta es una continuación. No, pero eso no. Es que una verja es una cosa y este muro es otra cosa. Pero es una verja perimetral que van a hacer. Pero eso es una cosa que tú hasta con una tijera de esa de cortar metal. Pero eso es lo que van a hacer. No, lo que pasa es que yo estaba examinando, buscando información. Y quienes están envueltos en eso son los israelitas, que están envueltos en eso. Y los israelitas tienen mucha experiencia en eso, con el famoso muro de la Franja de Gaza. Usted me está entendiendo. Que cuando se habla de muro inteligente, se habla de muchas cosas que hay envueltas ahí, que uno no tiene la autoridad para hablar de esas cosas que la dominan los tecnólogos. Pero sí, es una, ¿cómo diría yo? Es una actitud y una decisión que hay que aplaudirla. Porque el que no conoce la frontera, el que no ha caminado por ahí, no sabe. Yo le hablo que yo conozco la frontera dominicana desde Manzanillo hasta Pedernales. Bueno, tú tienes una delimitación porque están los bornes desde el tratado de Basilea, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué ocurre? Por ahí pasa cualquiera. Pero déjeme decirle, pero que le estoy hablando yo por práctica, yo he caminado por ahí. Yo lo sé. O sea, yo he pasado, por ejemplo, por lugares, yo caminé, por ejemplo, desde Dajabón hasta Pedro Santana. Sí. Oiga usted, que es la frontera de la patria. Sí. Oye, que las montañas que usted ve hacia Haití. Entonces, yo la he recorrido también y estuve en una zona de Pedernales por los arroyos que la gente cruza como si nada. Por ahí ni guardia hay. Entonces, por ahí no solamente gusta la gente, cruzan armas, cruzan droga, cruzan todo tipo de cosas. Todo tipo de Entonces, los países tienen el derecho a controlar sus fronteras. Claro. Yo no creo en eso de que fronteras abiertas. Pero ¿por qué? ¿Por qué no la abre España? ¿Por qué no la abre Francia? ¿Por qué no la abren los países poderosos? No. Quieren que nosotros, que nosotros tengamos nuestra frontera abierta. ¿Para qué? Mire, mucha gente criticó en un momento la construcción de la verja perimetral o el muro, ¿verdad? Pero si usted comienza a observar las voces que se han levantado y las opiniones de mucha gente, se va a dar cuenta que hay un elevado porcentaje de aprobación a la construcción del muro. Sí. Ahora, lo que sí es que hay que ser cuidadoso en la construcción de ese muro. Y me alegra que el presidente de la República haya llamado al presidente Ariel Henry para ponerse de acuerdo en que haya una comisión de ambos países que esté vigilando la construcción del muro. ¿Para qué? Para evitar situaciones en un momento determinado. O sea, mira, es que a los que menos le interesa esa verja, ese muro, es a los haitianos. Sí, pero, no le interesa. Pero levantar un muro en una frontera es un elemento de conflicto si no están de acuerdo las dos naciones. No, porque eso está limitado aquí, los tratados están claros. Sí, aquí no se está construyendo en el territorio haitiano, es en el territorio dominicano. Sí, pero si usted lo construye el muro en el territorio dominicano, tiene que dejarle un pedazo de la isla a Haití. Porque tiene que dejar los bornes dentro de... Entonces, ahora usted tendría que construir el muro dentro de los bornes. Déjeme decirle algo. Dejando los bornes debajo incluso de la pared para que quede... Oiga, esto es para educar a la gente nueva de nuestro país, los jóvenes, ahora que sepan lo que ha pasado aquí. Aquí, contra viento y marea, se estableció un tratado fronterizo en varias ocasiones. Los que menos lo observaron fueron los haitianos. Ahora, déjeme decirle algo. Eso es verdad. Resulta que en ese tratado, cuando se delimitó la frontera, ya en un último tratado que se hizo en la era de Trujillo, quedó una franja, oiga usted, llamada Tierra de Nadie. Sí. En esa franja estaba prohibido construir, hacer cosas, ninguna de las dos partes. ¿Qué usted cree? La agarramos en parte de Haití. O sea, quiere decir que los haitianos tienen un problema de territorio. Es una cuestión de tipo sociológico. No, y en la última delimitación que hubo, que la comenzó Horacio Vázquez y la terminó de firmar Trujillo, perdimos. Pero en la miel. 15.000 kilómetros fue que perdimos. 400.000 hectáreas en el sector de la miel. Eso era. Es más, le voy a decir algo más, que esto es histórico. Donde está enterrado, por ejemplo, donde Sancio Santana, que es el paradigma, ¿verdad? Sí. Hincha.
pertenece a Haití, producto de eso. Imagínese usted, o sea, yo le estoy diciendo cosas Claro. reales de nuestro país. Así es. Así que yo creo que esa es una medida correcta. Y los que se oponen tienen que revisar su dominicanidad, los que se Sí. oponen. Bueno, yo particularmente estoy de acuerdo con que se levante el muro, que haya una supervisión para evitar conflictos. Al momento de Eso sí, levantarse eso el está bien, muro. por protocolo y cosas. Porque realmente, como usted dice, aunque hay una delimitación con unos bornes, Está claro todo. en la práctica la frontera no existe. Claro. Porque por ahí entra y cruza el que le da su voluntad y Claro. pasa lo que quiere pasar. Además, una complicidad enorme Claro, con una las mafia, autoridades. una mafia, Entonces, pasa también, sí. el muro es importante y mientras Haití tenga la debilidad institucional que tiene, vamos a tener la misma o una presión peor que la que estamos teniendo en estos momentos. Bueno. Entonces, van a construir ahora en esta primera etapa 54 kilómetros de muro, se van a adherir a los 23 que ya están construidos de verja perimetral, no sé si la van a modificar para hacerla acorde con lo que establecen los israelitas, como usted dice. Cierto. Serán 57, van a construir creo que 110 más. Este gobierno ha planteado construir 187 de los 300 y pico de 330. kilómetros, de los 330 Pero déjeme kilómetros que aclararle, tiene la frontera. Eso no se hace en 2 años, ni en 3 ni en 4. No. La proyección de eso La- es por lo menos una década. La segunda etapa la van a licitar Sí. a mediados de este año. Claro. Es decir, que quizá este gobierno logre construir Claro que sí. los 100 kilómetros de muro, Claro que ¿verdad? sí. Lo que me llama la atención es quiénes construirán el muro. Los dominicanos irán a hacer esas zanjas y a pegar los bloques que hay que pegar ahí. Mire, eso tiene, ¿cómo le digo? Según me enteré, las personas que van a estar encargadas de eso tienen Sí. que ver con los israelitas. Pero van a traer gente de No sé, Israel. pero aquí hay mucha gente que quiere trabajar, que le paguen bien. Usted puede estar seguro que, Claro que sí. los haitianos son los que van a levantar Claro ese que sí. muro. Bueno, ahí lo vamos a Los probar. haitianos. ¿Quién sabe? Sí. Bueno. Qué cosa. Sí, pero es importante porque hay que prestar atención a la frontera Claro. y hay que tener controles de la frontera. Más adelante seguiremos analizando esto. Al regreso, una interesante entrevista con el doctor Rafael González, médico cirujano, jefe de departamento de cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana, catedrático universitario y aspirante a senador por la provincia de Monteplata. Regresamos en unos segundos. Continuamos con el desarrollo del programa. Nos acompaña el doctor Rafael González, médico cirujano, jefe de departamento de cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana, catedrático universitario y aspirante a senador por la provincia de Monteplata. Doctor, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Buenos días. Gracias por permitirme difundirme en este programa de tanto prestigio. Doctor, sé que usted tiene una gran experiencia en la medicina pública. Cuando digo pública, el tiempo que tiene en los hospitales. Pasó por el Salvador Begotier, ahora es jefe de cirugía del Marcelino Vélez Santana, uno de los hospitales que más pacientes recibe, porque está enclavado en la zona de Herrera. Sí, sí. ¿Cómo ve usted la salud pública en República Dominicana? La salud pública, si te digo mi opinión como médico, pues te voy a decir que retrocedimos al año 2000. Sí. Es decir, a finales del año 99, inicio del 2000, se inició un proceso que dio al traste con la aprobación de la Ley de Seguridad Social. Y el Estado entonces comenzó a fabricar hospitales con el nivel que ameritaba las exigencias de la nueva jurisprudencia de la Seguridad Social. Y dentro de eso está el Hospital Marcelino Vélez Santana, el Hospital Juan Bosch, el NEI Arias Lora y entre otros hospitales que el gobierno interpretó que se podía hacer una ejecución de esta nueva ordenanza. Cuando digo que retrocedimos es que ahora mismo los hospitales que eran autogestionables, que producían eficiencia, porque el gobierno solamente le aportaba la nómina,
y el hospital producía con las aseguradoras todo lo que era funcionamiento. Eso le permitía al director elegir el personal. Ya. Cuando vino ese modelo, hubo un bombardeo y un enfrentamiento entre los hospitales que eran hospitales tradicionales del viejo modelo y hospitales que eran de autogestión. Y entonces a mí me tocó mucho hablar de esto y puse como ejemplo, por ejemplo, el hospital que está aquí en Los Girasoles, 2 quirófanos, Sí. 13 cirujanos. El hospital Marcelino Vene Santana, 6 quirófanos, 8 cirujanos. Entonces, cuando usted comparaba la productividad de ambos hospitales, entonces veía que el hospital Marcelino Vene Santana hacía a final de año cerca de 250,000 consultas, pero no obstante a eso, hacía 3.800, 4.200 cirugías, es decir, en promedio 4.000 cirugías por año. Pero cuando se iba allí, que tenía el doble de cirujanos solamente con 2 salas de cirugía, y medía la productividad, entonces el gobierno estaba invirtiendo mucho más que lo que daba en un hospital pequeño, que lo que le suministraba al Marcelino, que en este caso eran 24 millones al año, mensual, que era lo que daba la nómina. Pero hay una diferencia económica, pero en cuanto a las atenciones A al ciudadano. productividad, atención, Exacto. el seguir protocolo, el adesentamiento, y entonces que siempre hubiese un especialista de cualquier especialidad en el hospital, que los especialistas tenían que ir diario, porque el hospital lo contrataba y le hacía un contrato para ir diario, es decir, todos los días, y de servicio amanecía un cirujano. Sí. Todos los días, y de servicio, en el área de intensivo, no amanecía una enfermera cuidando a un paciente y viendo un monitor, sino un intensivista. Ya. Y por eso el hospital comenzó a crecer como un hospital de referencia. Ya no nos circunscribimos a lo que fuimos creados, como un hospital de la parte de la parte sur del país, sino como un hospital nacional, porque recibíamos pacientes del Cibao, recibíamos pacientes del este, recibíamos pacientes de toda la capital, porque era el hospital que funcionaba. Es decir, ahí no se suspendía la consulta porque el cirujano no fue, tenía que estar ahí. Sí. Pero en los otros hospitales se puede suspender porque el cirujano no va. ¿Por qué? Porque lo nombraba el ministerio. Aquí lo nombraba el director que lo estaba supervisando. Y si usted no produce, se va, porque tiene un contrato. Ahora retrocedimos en eso, que ya volvimos a ser del ministerio. Y hoy vi yo casualmente que llegó un individuo nombrado que lo mandó el SNS, pero el director no tiene control de eso ni lo conoce. En todos los hospitales de autogestión le permitían al director contratar su personal y exigirle a ese personal una productividad. Ya hoy en día somos otra vez SNS y por eso te digo que hemos retrocedido. Y en ese modelo de autogestión, el ciudadano que no tiene recursos económicos, el ciudadano que no tiene un seguro, no tiene recursos, que se enfermó y dice, bueno, voy para el hospital porque el Estado tiene de manera constitucional la responsabilidad de asistirme en materia de salud. ¿Recibe las atenciones igual que el que iba con un seguro médico o que podía pagar el dinero en el hospital? El hospital donaba alrededor de 90, 110 millones por año en asistir pacientes que no tenían seguro. Es decir, que esa gente recibía sus atenciones. Recibía sus atenciones, Claro. y no obstante a eso, atenciones de calidad. Porque ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública levantó una resolución que prohibía el copago en los hospitales. Sí. Y entonces nosotros, que al inicio comenzamos con una cartera de servicios prestada a los seguros médicos de un 13%, al final cerramos con una cartera de servicios a los seguros médicos de un 96%. Sí. Es decir, que ya teníamos una asistencia bajísima de pacientes no asegurados, pero igual el número de pacientes asegurados producían para que el paciente que no era asegurado se le diera el servicio con calidad. Pero doctor, yo creo que aquí hay que evolucionar a un sistema en el que realmente el ciudadano, con un seguro o sin un seguro, sienta que cuando va a un hospital tiene una atención de calidad, que se le trata con dignidad, es decir, que no vea diferencia entre una clínica y un hospital, que eso le va a dar garantía al ciudadano de a pie, tanto o igual que al ciudadano que tiene recursos para pagar.
que tiene recursos para tratar de recuperar su salud. ¿Usted cree que se podrá lograr ese modelo en República Dominicana? Mira, nosotros tenemos que admitir que la Ley de Seguridad Social en dos de sus principales misiones ha fracasado. Ya. Primero, en lo que es la administradora de riesgo de salud, ha fracasado porque eso es un negocio redondo donde tú tienes una aseguradora que le dice al que le sirve, que es el que le paga, al asegurado, que no le va a cubrir eso y no se lo cubre. Pero tú vas a la Cisarril o a la DIDA y entonces ellos mismos te dicen lo mismo que te dijo el seguro. Es decir, es ley, batuta y constitución, no hay otra instancia. Pero también las aseguradoras le dicen al centro, a la prestadora de salud, que son los centros públicos y privados, le dicen, eso yo no lo pago, que era susodicha glosa. Sí. Y tú no tienes otra instancia donde ir. Entonces es muy cómodo cuando tú que te toca pagar decir, yo te dije, tráeme 10 sacos, y entonces te voy a decir, no, yo solamente te voy a pagar 6, pero me voy a quedar con los 10. Sí. Sí. Después que trajo usted 10 sacos. Sí. Entonces es muy fácil. Entonces las aseguradoras que registran ganancias exorbitantes, sí. Doctor, cada fin de año ahí fracasamos. Y en la otra parte que fracasamos es en el otro régimen, que es el régimen de pensiones, que ya el de nosotros está desfasado, sí. Porque lo cogimos de un modelo de países centro y suramericanos que lo han cambiado porque fracasó. Y nosotros solamente nos hemos quedado con eso porque es una camisa hecha para quienes administran eso. Sí. Sí, doctor, usted como ciudadano, como médico y como político también, porque sé que usted aspira, ¿verdad?, a la senaduría por su provincia. Fíjese, usted sabe que el Estado dominicano tiene una obligación constitucional de atender la salud de los dominicanos o de las personas, porque no es exclusivo nada más para los dominicanos, una persona tiene derecho a la salud. Pero fíjese, hemos observado nosotros en nuestro trayecto de que el Estado ha hecho inversiones de grandes recursos en centros de alta tecnología médica aquí. Por ejemplo, aquí hay centros médicos que están muy avanzados en la salud médica, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, centros que el Estado ha donado, invertido y de hecho sigue donando dinero. La pregunta mía es que a esos centros una persona común no puede tener acceso porque le piden, por ejemplo, una millonada para poderlo aceptar ahí. Entonces yo me pregunto, ¿usted cree que es correcto? ¿Cuál es su opinión sobre que el Estado dominicano deba seguir aportando recursos a esos centros que no asisten a los ciudadanos comunes? Y debería entonces derivarlo hacia los hospitales, que son los lugares en donde acude el pueblo llano, ¿verdad?, a requerir salud. Esa es mi pregunta. O sea que yo observo de que hay uno lo ve en la prensa continuamente, escándalos de que no aceptaron al otro, que le pedían una millonada. Entonces, pero después uno descubre que esos centros manejan grandes recursos que son del Estado, incluso fueron construidos con fondos públicos, pero el público no tiene acceso a ellos. Una paradoja. El Estado es a cierto punto, y no te quiero hablar de que es un asunto de esta gestión. Es un asunto que no nació hace 2 años. Es un asunto que se viene arrastrando desde que se comenzó a ejecutar la Ley de Seguridad Social en el 2003. Por ejemplo, se invirtió aquí cuando el presupuesto de nosotros en el año 1996 era de 3.600 millones. En Plaza de la Salud se invirtieron 8.000 millones de pesos en construirla. Mirando hacia la Ley de Seguridad Social, porque Balaguer, que era un tipo ya con más de 90 años, tenía una visión mucho más futurista que todos los que no han gobernado con menos de 50 años. Cuando tú ves lo que hacía Balaguer y ves lo que hacía Néstor, es decir, Leonel Fernández inauguró una autovía de Samaná con un carril para ir, otro para venir. Sí. Y eso lo ató por 20 años. Eso a Balaguer no había quien se lo hiciera. Y yo soy un oponente a Balaguer, claro, desde muy niño. Cierto. Pero tengo que entender que a Balaguer no había quien inaugurar una calle, una vía de interconexión para una región tan importante como es Samaná y el nordeste, de una vía para venir, otra para ir. Sí. Eso no pasaba en Balaguer y no veía.
Sí, no veía aparentemente. Pero en ese tiempo, quien nos administraba tenía 52 años Claro. cuando recibió eso. Claro. Entonces Balaguer tenía más perspectiva de futuro que quienes nos han estado gobernando con menos de 50 años. Claro que sí. Ahora en este caso, con menos de 60 años. Claro. Porque Leonel Fernández inició el gobierno con 44, 46 años. Y recibió eso con ese vejamen. Entonces Balaguer no lo había recibido. Entonces miren qué ocurre. Eso se viene arrastrando gobierno tras gobierno. Y Balaguer fue el ideario del ideólogo de la Plaza de la Salud. Y se le entregó al área más sensible, que fue la iglesia, encabezado eso por Monseñor Nicolás López Rodríguez. Lo paradójico hoy, por eso les digo que el mismo Estado se anarquiza. Los empleados del público tienen seguro privado y el Estado tiene 3 aseguradoras porque tenía 7. Y le puedo decir que tiene 3 aseguradoras fuertes. Tiene a Senasa, tiene el Banco Central, tiene el Banco de Reserva y le queda otra, que es el SENMA, que el director lo nombra el Estado, que es el Seguro de los Maestros. Bueno, Pero si le seguimos sacando cuenta, entonces, ¿cómo es que los empleados públicos tienen a Senasa? Pero voy a lo más profundo, a lo que usted me quiere decir. En Plaza de la Salud y en Sedima, todo dice propiedad del Estado Dominicano sí, así es. y no le dan servicio a Senasa. Doctor, Es una paradoja. sí, cierto. Pues vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve con esta interesante conversación con el doctor Rafael González. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Rafael González, director de cirugía del Hospital Marcelino Vélez y aspirante a la senaduría por Monteplata. Bien, doctor, antes del cambio a publicidad, usted hablaba de la distorsión que tenemos con las ARS y el poder que tienen las ARS en el sistema de salud. Y decía algo que a mucha gente le preocupa, y es que tenemos varias ARS privadas y los seguros prácticamente no tienen la cobertura que necesita la gente para recibir buenas atenciones. ¿Puede avanzar un poquito más sobre este aspecto? Mira, cuando decía yo que el primer anarquista es el Estado, Sí, digo que el Estado tiene 3 ARS fuertes y una cuarta. Y los empleados públicos en su mayoría están en las ARS privadas. ya. Cuando hay una resolución que los obliga a las instituciones a contratar los servicios de la oficina del Sistema Nacional de Salud, que es SENASA. Sí, Entonces, por ejemplo, tú tienes SENASA, que es del Estado, el Banco de Reserva, que es del Estado. es de la UAS. El banco son afines porque incluyen otra cosa. Entonces, el Banco Central y el SENMA, Sí, que son copartícipes con el Estado. Entonces, paradójicamente, si tú haces un arqueo, a ver, que la mayoría de los empleados públicos están distribuidos en tres aseguradoras privadas. sí, Humano, Universal y ahora el MAFRE, que era Pali. sí, Es decir, eso se puede hacer y se puede demostrar. Ahora, la otra paradoja es que en Plaza de la Salud, en Sedima, todo es propiedad del Estado Dominicano y ninguno toman el seguro de Senasa subsidiado. ni el plan básico. Y el Estado le da, ni el plan básico, y el Estado le da un dinero mensual, pero mucho peor. La estructura la construyó el Estado. ¿Cómo corregir eso, doctor? Hay que modificar la legislación.
Ya. Hay que tener el valor de decirlo en estos medios. Sí. Aunque te caigan arriba, hay que tener el valor, el compromiso con el pueblo. Ya. Decir que esa ley hay que modificarla y que esas instituciones que fueron creadas con recursos del Estado le den servicio a las aseguradoras del Estado. Porque se crearon, ese fue el ánimo con el cual Balaguer hizo la Plaza de la Salud, donde decía, para que donde va el rico pueda ir el pobre, Ya. con un seguro digno, que era el seguro del Estado. Pero ahora no, usted va a Sedimá y no corre. Ahora, es mucho peor, porque en Sedimá usted tiene que dejar un depósito de casi la mitad de lo que ellos estiman. Es decir, nadie deja ahí un depósito menor a 200 mil pesos. ¿Y qué individuo puede tener 200 mil pesos guardados? Y no importa la hora, porque yo fui con mi suegra y me pidieron 400 mil pesos de depósito a las 3 de la mañana. Imagínese. Hoy, ¿quién anda con ese dinero? Eso tiene que cambiar aquí. Entonces, el Estado ha dejado de provisto de servicio, de provisto de una ordenanza de seguridad social fiel, porque la tenemos, ¿Y cuál pero sería no es el fiel. modelo ideal, doctor? El modelo ideal es el modelo que le permita al Estado tener control de cómo se manejan las ARS. No tienen control, porque la DIDA no controla a nadie. CISARRIL no protege al asegurado, porque la CISARRIL se rige por un libro que le manda la prestadora de riesgo de salud. Y si eso no está ahí, ¿Sería aplicable un Obamacare en la República Dominicana? estoy de acuerdo con que nos sentemos a buscar un intermedio, no solamente el de Obama, puede ser el de Lula en Brasil, puede ser el que dejó Samperio en Colombia, Sí. puede ser el modelo de cualquiera de esos modelos que están funcionando y que las ciudades tienen los servicios que deben tener, porque las aseguradas tienen un negocio redondo. Le niegan el servicio a los que le pagan y le niegan el servicio a los que dan el servicio realmente, que son las clínicas privadas y a los médicos. Mire, doctor, interesante el tema de las ARS, pero para que no se nos vaya el programa sin hablar de Monteplata y de sus aspiraciones, además de la modificación de la Ley de Seguridad Social, ¿qué mueve a un hombre que ha tenido tanto éxito en la medicina a dedicar su tiempo para buscar la senaduría de Monteplata? Mira, esa pregunta me la ha hecho mucha gente, Sí. pero yo entiendo que el hombre tiene que establecer en su vida pasar por la tierra y dejar un legado. Sí. Y yo como médico ya tengo establecido un legado, porque le voy a decir que he participado desde que tenía 26 años, estoy dando clases en la mayoría de las universidades grandes de la capital, y que he sido copartícipe de la formación de la mayoría de los residentes de este país aspirantes a ser cirujanos. Es decir, es difícil que no me llamen maestro en cualquier hospital que yo vaya, porque inicié muy joven esto. No obstante a eso, yo entiendo que alguien con compromiso propio con él mismo y que no sea capaz de sucumbir ante el poder económico tiene que decir algunas verdades y establecer un parámetro para que de ahí arranque una modificación. Alguien debe dar la voz, como la dio en el 1938 Juan Pablo Duarte formando la Trinitaria. En el 1838 formando la Trinitaria. Sí. Si alguien tiene que decirlo, ¿por qué? Porque es injusto que nosotros tengamos aquí una ley de seguridad social y que esa ley de seguridad social establezca un régimen, eliminó el régimen de reparto y entonces estableció un régimen personalizado, que es el régimen individual de pensión. Señor, y que usted entonces cuando se pensiona pase a SENASA subsidiado. Sí. Después que usted tiene 30 años pagando un seguro, se pensiona y lo mandan para el seguro. Si la pensión pasa de 12,000 pesos y aquí la mayoría de las pensiones no llegan a 12,000 pesos. Pero que usted Se tiene- lo digo porque SENASA rechaza las pensiones de gente que cobra menos de 12,000 pesos. Pero es que lo pasan prácticamente a un régimen subsidiado. Sí. Usted no tiene derecho a ir a la clínica porque Así lo mandan es.
a una carpetita que tiene SENASA que se llama régimen de pensiones, pero que solamente corre en la mayoría de los centros públicos. No corre en la mayoría de los centros privados. Entonces, es como ilógico que usted se pasó 30 años que tal vez nunca usó ese seguro, y cuando lo pensionan, entonces el seguro se queda con todo el dinero y usted entonces se va a ir obligatoriamente a los servicios públicos. Aunque no ganara un sueldo de lujo, debe estar protegido. Una responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad del Estado. Entonces, a eso hay que darle el frente. Hay que ir tras eso con un concepto claro. Y entonces, eso es un legado. Eso es lo que más me motiva a mí a buscar la senaduría para hacer una voz. Porque no crea que yo con los senadores anteriores no lo he hablado. Sí. Pero que hay que tener el valor para entrarle a eso, porque se mueve mucho dinero. Y los conocimientos, doctor. Y los conocimientos. Al Congreso está yendo mucha gente que no tiene los conocimientos Exacto. para legislar. Mire, doctor, además, sabemos que el legislador va al Congreso a hacer las leyes, a legislar para el país completo. Se tiene la convicción de que va a representar su comunidad. No es así, va a legislar por el país. Pero también tiene que ser un representante de su comunidad. Su Exacto. comunidad es la que lo elige, ¿verdad? ¿Usted cree que en este momento Monteplata está bien representado o necesita un representante diferente? Yo le voy a decir que los puestos no hacen el hombre, sino que el hombre hace el puesto. Sí. Entonces yo como tengo la vista puesta en ser candidato a la senaduría, y tengo un concepto claro que yo no debo subir bajando a otro, Ya. ni creando una expectativa de que la cosa está mal porque es él, sino yo tengo que crear una expectativa de que yo vengo con propuestas. Sí. Cierto. Entonces ya yo hacia allá no miro, y entonces la comunidad de Monteplata al unísono sabe lo que tiene y sabe lo que hizo. Entonces yo no tengo por qué recordárselo, pero sí yo estoy haciendo propuestas de desarrollo a las diferentes comunidades con una agenda de crear un ambiente de territorialidad en la provincia de Monteplata y un ambiente de unidad. Cuando hablo de territorialidad, entonces estoy hablando de que hay comunidades en la provincia que no tienen identidad, y la provincia misma. Por ejemplo, tú hablas con un periodista de Monteplata, que hice yo muchísimas reuniones con los periodistas para ver qué pasaba y buscar informaciones que ellos tienen. Y entonces me encontré con la sorpresa de que en el sitio donde yo creía que iba a encontrar más resistencia para crearle identidad a Monteplata, en el municipio cabecera, me dijeron, pero que nosotros tenemos un problema, porque a veces yo publico algo diciendo Monteplata y tengo que ratificar, porque me preguntan la provincia o el municipio. Entonces, eso de crearle una identidad, de que el municipio cabecera tenga una identidad diferente a la provincia, como ocurrió en Salcedo, por ejemplo, que el municipio cabecera se llama Salcedo, Sí. se le cambió el nombre a la provincia y se le puso Hermana Mirabal. Claro. Entonces ya, cuando tú hablas de Hermana Mirabal, está hablando de la provincia. Cuando hablas de Salcedo, está hablando del municipio. Sí. Pero cuando tú hablas de Monteplata, no se sabe si está hablando del municipio o está hablando de la provincia. Exacto. Pero también crear la identidad a la gente de Vallaguana, que son los que tienen el mayor número de preseas deportivas, y nosotros tenemos pendiente crear ahí una galería donde intervenga turismo, intervenga la Secretaría de Deporte y la Secretaría de Cultura, para crear una galería, para que los jóvenes que hicieron esfuerzo estén ahí como inmortales. Correcto. Y Así también, por ejemplo, en Peralvillo, si nosotros tenemos un cacao orgánico de verdad, crear la ruta del cacao en Peralvillo, que lo procesemos allá, que tengamos calidad. Sí. Y son muchas cosas en agenda de desarrollo local en la provincia, y en agenda cosas de desarrollo nacional, como le dije, lo que tengo en mente. Doctor, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Vamos a tener que invitarle en otra ocasión para que hablemos más, más detenidos con más tiempo, ¿verdad, doctor? Sí, hay mucho de qué hablar Porque hay todavía, muchas sí. cosas interesantes. Sabemos que usted tiene muy buenas intenciones con Monteplata y nos adentramos mucho en los problemas de salud, ¿verdad? Del sistema de salud, que es importante para la gente y es parte de su agenda. Así que agradecemos que haya decidido venir a compartir con nosotros, nuestros amables televidentes, sus ideas y qué lo motiva a ser candidato a senador por Monteplata. Así que agradecemos su participación. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.